Buen domingo para todos. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11. Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es el Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que, con su poder, lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas esas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios. Antes de empezar, ¿qué parece ser esto? Una caja rara. Vamos a ver qué tiene. Destornillador. Sirve para destornillar o atornillar. Un martillo. Como todos sabemos para qué sirve. Una pinza, que hay distintos tamaños y fuerzas, grandes, chicas. ¿Qué son todas estas cosas? Herramientas. ¿Para qué sirven las herramientas? Para el uso que nosotros le damos. No hay una más importante que la otra, porque en el momento que necesitamos un destornillador, el mejor martillo del mundo no nos sirve. O si necesitamos una pica de oro, no me sirve una tenaza. Entonces, todas nos sirven para una función. Dentro de la caja no le damos utilidad. O sea que cuando ponemos en servicio, las herramientas están a nuestro servicio en el momento oportuno y nos sirven para arreglar cosas, para instalar cosas. Nos ayudan a cumplir una función para lo que necesitamos. Los dones del Espíritu son herramientas. Son herramientas que Dios le da a su pueblo para una determinada función. ¿Qué leímos o qué nos leyó Dani? El capítulo 12 de Pablo en los Corintios, que habla de dones espirituales. Y él menciona 9 dones espirituales. Hoy más que una prédica, se asemeja más a un estudio bíblico expositivo sobre los dones, porque hay mucho para explicar en los dones espirituales. Hay mucha confusión y también hay mucho desconocimiento. ¿Qué estaba sucediendo en Corinto? En Corinto era un grupo de creyentes, una iglesia pujante, pero Pablo le escribe a ellos con un objetivo, que era para corregir algo que estaban haciendo mal. Sucedían cosas sorprendentes en Corinto por obra del Espíritu Santo. O sea, había
un montón de dones que los corintios podían manifestar en su vida en la iglesia. Pero lo que Pablo le llega a Pablo es que muchos corintios se vanagloriaban con los dones que tenían. Lo usaban como para lucirse. Entonces rivalizaban quién tenía un don, quién no tenía un don, y por su muestra de orgullo o idolatría no estaban siendo usados para bien de los demás, sino que estaban usufructuando los dones del Espíritu. Inclusive había gente que no tenía, pero es como imitaba o entraban en éxtasis o en un tipo de entusiasmo que podía darse casos de un emocionalismo histérico y de engaños psicológicos, al mismo tiempo que había manifestaciones reales del Espíritu Santo auténticas. Entonces Pablo exhorta a esta iglesia tan rica en talentos que los use en beneficios del pueblo de Cristo, no en su propio beneficio. Los dones espirituales, como leímos en la carta, son diferentes manifestaciones de poder, pero que es otorgado por el mismo Dios y que están a disposición del pueblo de Cristo. Dios le da a cada uno alguna muestra de la presencia. Yo creo que si hacemos memoria, muchas veces en nuestra vida hemos tenido esa presencia real del Espíritu. Pero, como dije antes, los dones son para el servicio de la comunidad. Por eso Pablo, en el capítulo 12, versículo 5, dice: hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. No son dados para la gloria de un individuo, sino son dados para beneficio del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 figuran 9 dones espirituales, pero en capítulo 13 y 14 figuran otros, y también figuran otros dones en la carta a los Romanos, en la carta a los Efesios, en la primera carta de Pedro, en Hechos. O sea que en otros lugares de la Biblia figuran otro listado de dones espirituales. Hoy me voy a referir a estos 9 que menciona Pablo. Y para entenderlos mejor, hay autores que lo dividen en 3 grupos. Dones del Espíritu Santo, dones de expresión, y acá agrupa don de lenguas, don de interpretación de lenguas y don de profecía. Son dones de decir, de expresión. Después, el segundo grupo es dones de acción, que encontramos sanidad, sanar enfermos, hacer milagros y el don de fe. Esos serían dones de acción. Y el tercer grupo, de conocimiento, el primero, profundo conocimiento, sabiduría y discernimiento del espíritu. Estos serían los 3 grupos que conforman los 9 dones del espíritu de esta carta de Pablo en el capítulo 12. Comencemos. Dones de expresión, tenemos los primeros 2, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Qué significa tener el don de lenguas? Es la capacidad para expresarse en un idioma o un lenguaje que uno no aprendió. En la mayoría de los casos no es un idioma existente. O sea que no es que de pronto yo hablo un idioma en ruso o en chino. A veces se da, pero lo normal es un lenguaje, una lengua que no es entendible para el que la ora y no tampoco es entendible para el otro. ¿Cuál es el propósito de lengua? Que el creyente pueda hablar y adorar a Dios en una forma más profunda, más íntima. Es como que a veces no nos alcanzan las palabras cuando queremos demostrar nuestro agradecimiento. Bueno, esto es lo mismo. Sería como
un lenguaje angelical que no lo entendemos, pero que satisface nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Para bajar un poco a la tierra y sin tener la intención de banalizar este don. Sería como ese lenguaje amoroso íntimo que tiene una pareja, ¿no? Esos códigos, esas palabras que solo ellos conocen. Que por ahí lo escucha otro y dice, ¿de qué está hablando? Son esos códigos amorosos de intimidad. También lo podemos relacionar cuando un bebé empieza a balbucear sus primeras palabras. Que los padres están atentos que dijo papá, ¿no? Y de ahí saldrá que se le cae la baba a los padres y también a los abuelos. No lo entendemos, pero la comunicación se logra igual, ¿no? O en el caso de discapacitados que no pueden hablar. Yo conozco el caso de dos que tienen síndrome de Down, que no pueden hablar. Pero estando con ellos, los padres y la familia le entienden lo que dicen. Y una vez estamos con uno que se llama Marquitos en una reunión de oración y él oró. Todos entendimos lo que él oraba. Y no es capaz de decir una sola palabra en castellano. Así que ese es el idioma. Dios lo entendió, nosotros lo entendimos. Eso es el propósito de hablar en lengua. En mi caso, lo uso para orar a solas o también cuando oro por otra persona, después de orar en castellano, bueno, pido permiso, puedo orar en lenguas como para, si Dios quiere aportar algo más o el Espíritu quiere aportar más en esa oración, ¿no? Eso es mi experiencia. El don de interpretación es más raro, yo no tengo ejemplos, se da cuando en una comunidad está orando y cantando en lenguas y otro, como Dios le da la capacidad para interpretar lo que está diciendo, no es una traducción, sino que con el mismo sentido que le da a la persona hablar en lenguas, le da a la otra la posibilidad de interpretar lo que está diciendo. Cuando es un contexto de comunidad. En las comunidades realmente no se habla lenguas o no se canta lenguas para no asustar al que no conoce. Acá no lo hacemos. Ahora vamos al tercer don de expresión. Es el don de profecía. Esto se trata de una palabra directa que Dios le da a una persona para que transmita. En el Antiguo Testamento, a las personas que Dios utilizaba para este don de profecía se llamaban profetas. Pero también Dios también usa a personas que no tienen ese rol de profeta para que dé un mensaje de Dios. Y estas son palabras claras, contundentes, que no requerían interpretación. Eran mensajes de Dios muy, muy concretos. No surgen del pensamiento humano las profecías. Son otorgadas por Dios. Y la profecía tiene una doble función. La primera aporta reprensión y advertencia. O sea que los profetas le decían a la gente, a los reyes, a los sacerdotes, las cosas que estaban haciendo mal y que se tenían que volver a Dios. Y el segundo aporte que hace la profecía es decirle a la gente las cosas que tienen que hacer bien para agradar a Dios. Evidentemente a nadie le gustaba que los profetas le chantaran en la cara todas las cosas mal que hacían. Y además está decir que muchos profetas perdieron su vida por ejercer su rol. ¿Qué pasaría hoy día si la iglesia cristiana levantara su voz profética contra todo lo que estamos haciendo ahora? Y también nos invitara y nos estimulara a hacer las cosas bien. Ahora vamos a los dones de acción. El primero que aparece es el don de sanidad o de curar enfermos. En general, este don
es más conocido. La gente vulgarmente conoce, inclusive a veces mal llamados los curas sanadores. ¿Por qué? Porque el que sana es Dios. Pero ahí es como que entronizan a la herramienta, al hombre que es usado por Dios, el canal que es usado por Dios para sanar, entonces le dicen el cura sanador. Hay personas que tienen ese don y lo ejercen con muchísima responsabilidad. Pero también ese don lo podemos tener nosotros. Cuando nosotros oramos en fe por sanidad por otra persona, Dios nos puede usar como canal de su amor, comprensión y misericordia, y la otra persona es sana. El Santiago dice: oren unos por otros por su sanidad. Entonces es un don que está vigente en la iglesia. Tenemos que pedirlo más, tenemos que pedir sanidad. Pero Jesús sanó tanto a hombres como mujeres y ordenó a sus discípulos que hagan lo mismo. Pero es interesante recordar que en el idioma original, sanar, salvar y rescatar es la misma palabra. Jesús nos vino a sanar o a salvar. Nos vino a sanar o a rescatar. Los discípulos o los apóstoles no sanaban a todos. ¿Por qué? Porque su rol específico era evangelizar, transmitir la palabra de Dios, proclamando la salvación. Jesús no nos vino a sanar. Inclusive, uno de los primeros milagros de sanidad que hace Pedro y Juan fue sanar a un paralítico que había estado en la puerta del templo por no sé cuántos, 18 años. Jesús nunca pasó al lado de ese paralítico. Pero Dios usó a Juan y Pedro para que lo sanara. Entonces no todos eran sanados, ni siquiera en el tiempo de Jesús, porque Jesús vino a salvarlos. La sanidad es un plus. Como dice Nick Campbell, es una pincelada del cielo. Sanarnos. Porque el sufrimiento, el pecado, la enfermedad y la muerte forman parte del destino de la humanidad caída y permanecerá hasta que llegamos al cielo. No nos vamos a librar de la muerte. Y toda sanidad, como dije antes, es obra de Dios. Él el que capacita para que alguno de nosotros podamos sanar. Y también Dios sana a través de los médicos. La medicina también es una obra que Dios permite para que muchos sean sanados utilizando la medicina. Así que recurramos a los médicos no solamente con oración por sanidad. Ahora el don de hacer milagros. En la Biblia encontramos una gran cantidad de milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios abrió el Mar Rojo, le cortó la nube, la columna de fuego de noche y la nube de día en el desierto, le dio el maná, la serpiente de bronce que curaba, notaban tumores en la piel, la miraban y se sanaban, y muchos ejemplos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también vimos milagros como la multiplicación de los panes y los peces, que se abrieron las puertas de la prisión para dejar libre a Pedro y a Pablo, y muchos de los milagros que podemos leer en el Nuevo Testamento. También la liberación de espíritus malignos es un don milagroso que en varias iglesias está vigente y que el Espíritu Santo usa para librar de espíritus malignos a los que están poseídos. Y eso el Espíritu Santo usa y hace una obra maravillosa. Don de fe. Pablo, en este don de fe que menciona a los corintios, no está hablando acá de la fe que todos tenemos y que la fe que nos salva, la fe de creer en Jesucristo. Lo que Pablo se está refiriendo en este don de fe es una fe extraordinaria, es una fe poderosa, esa fe que tiene esa persona
que a pesar de tener todo en su contra, sigue adelante porque tiene fe que Dios va a obrar. El ejemplo clásico del Antiguo Testamento es Noé. Dios le dice a Noé que construya una barca en un lugar que había una sequía espantosa. Se puso a construir el arca que tardó años. Todos en el pueblo, hasta la familia, pensaban que estaba loco, hasta que Dios mandó el diluvio, metió todos los animales adentro y se salvaron. Y Noé le tapó la boca a todos. En realidad, el que le tapó la boca a todos fue el agua del diluvio, que murieron todos ahogados. Pero ese es el tipo de fe extraordinaria. Otro ejemplo es de Abraham. Dios le dice a Abraham: andate de tu tierra, Ur, y andá a una tierra que yo te voy a dar. Dejó todo, dejó familias, animales, todo. Una locura total. Pero confió que Dios lo iba a bendecir y Abraham cumplió. Y en nuestra era hay muchos ejemplos de personas que reciben una visión especial de Dios y las llevan adelante. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta no tenía nada y hizo una obra de caridad que tiene representantes en un montón de países del mundo. Acá tenemos un caso en argentino de un pastor anglicano inglés llamado William Morris, que sin nada él fundó un montón de escuelas. Un gran educador, un gran hombre de Dios, sin nada. Esa es el tipo de fe que menciona Pablo a los Corintios. Esa fe poderosa. Ahora vamos a la tercera área, dones de conocimiento. Todas son revelaciones concedidas por Dios. Don de profundo de conocimiento forma parte del Espíritu Santo que da una palabra determinada a alguien para un momento oportuno. Y son palabras que no surgen de nosotros, sino que son palabras que Dios pone en la persona y que esta persona la da. Por supuesto que el don de conocimiento es para personas que están entregadas a Cristo y tienen una comunidad con Cristo. Imagínense el daño que podrían hacer personas que tuvieran el don de conocimiento y lo usaran para otras cosas. Y lo que le criticaba Pablo a los corintios era que los que tenían don de conocimiento lo usaban para engrandecerse de ellos mismos. No digo que lo usaban para saber qué número iba a salir, ¿no? Pero le hacían un uso que no era el que estaba otorgado por el Espíritu Santo, ¿no? Si vos sos una persona orgullosa, una persona soberbia y que tenés ese don, evidentemente no está demostrando que es un don del Espíritu por tu falta de humildad. Entonces es muy importante que ese don es para los que están en Cristo. Hay un ejemplo clásico que es la imagen. Cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana, Jesús le dijo que había tenido 5 maridos. ¿De dónde sacó Jesús eso? ¿Fue el registro civil de Samaria? No, Dios lo puso. Y la mujer dijo: sí, es cierto, y el que tenía ahí ese momento no era su marido. O cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira que no habían actuado correctamente en la donación que habían hecho, se habían guardado, habían engañado a los apóstoles diciendo una cosa y la otra, y Pedro tuvo ese don de discernimiento, no de conocimiento, y se lo dio. También es muy importante el papel que tiene este rol en los pastores, en los consejeros cristianos, porque ayuda muchísimo cuando una persona está guiando a otra persona, que Dios nos dé palabra para ayudarla, para contenerla o para decir las cosas que por ahí tiene que cambiar. Es un don que es muy útil para la iglesia. Pero también es un don que a veces no nos gustaría tener. En un tiempo, una vez, el obispo Greg contó que él iba en un avión y miró al hombre que estaba a su costado y decía en su frente: adulterio.
¿qué haces? Bueno, Greg le habló a este hombre. Estaba vestido con la camisa de obispo, entonces le daba un cierto marco de seriedad, ¿no? Que el otro dice que no cuando salió. Y el hombre terminó reconociendo que ese viaje era porque estaban cambiando su mar. Entonces, ahí eso fue palabra de Dios. Eso es palabra de profundo conocimiento. Don de sabiduría. La llave de la sabiduría es el conocimiento de Dios y de su palabra. Por eso me encantó esta imagen, porque ese parece un libro, no sé si es una Biblia, pero la llave de la sabiduría es conocer a Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? Leyendo su palabra. Entonces, ¿quieren sabiduría? Pídansela a Dios. Él se las va a dar, pero busquen y procuren conocerlo, leyendo su palabra, estando en oración, viviendo en comunión con Dios, y cada vez más van a notar la sabiduría, que no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. No es conocimiento, no es algo intelectual, es saber comportarse siendo cristiano. Y el estilo de cristianismo es lo que te va a dar la sabiduría. Y una forma de demostrar que uno tiene esa sabiduría de Dios es puesta a prueba cuando nos encontramos con gente que no es creyente. A veces actuamos mal como cristianos con gente que no cree. O los creemos superiores, o los ninguneamos, o los criticamos, o no tratamos amorosamente de contarle nuestra experiencia con Dios, con respeto a la otra persona. El otro día estaba leyendo que una actriz conocida del momento, que tiene un montón de seguidores en las redes sociales, dijo en Reyes que si bien ella es atea, los reyes pasaron por su casa y le dio un regalito a su hijito. No saben cómo le pegaron las redes sociales a ella por decir que era atea. Yo digo, esa es la forma que tenemos los cristianos para atraer a Cristo a alguien, criticándole, pegándole, diciéndole de todo, porque no creen. Y los que la criticaban, ¿eran realmente creyentes? Que las redes pueden ser muy beneficiosas, pero ¿qué daño producen? El mal uso de las redes produce un daño terrible. Y la sabiduría no es algo que tenemos de un día para el otro. Aunque Dios, si lo quisiera, lo haría. Pero fíjense que en el texto bíblico dice que tanto Juan Bautista como Jesús crecían en edad y en sabiduría. O sea que es algo que vamos, con el tiempo, caminando con Dios, vamos a adquirir. Y, por último, el don de discernimiento de espíritu. Es la capacidad que Dios otorga a determinadas personas para que puedan discernir si es un espíritu de Dios o no lo es. El don de lenguas, por ejemplo, era practicado por otros pueblos paganos, pero por una inducción psicológica, por imitación, y claramente que no era de Dios. Entonces, había alguien que tenía que tener discernimiento de espíritu para que lo detectara. Pablo y Silas detectaron a una mujer que era adivina, que mientras adivinaba y cobraba porque le hacía ganar mucho dinero a su amo, esta mujer adivina gritaba varias veces: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Cosa que era totalmente cierta. Pero Pablo,
que tenía el don de discernimiento, él discernió que esa persona no hablaba por un mensaje de Dios, sino que estaba poseída por un espíritu maligno. Y la exorcizó, le sacó el espíritu, y después el amo lo corrió a patadas porque le hizo perder la fuente de trabajo. Pero aún gente diciendo cosas buenas pueden no provenir de Dios, como es el mismo caso de las sanidades. Hay gente que tiene el poder de sanidad, pero no es de Dios. Justamente esto que hizo Pablo, que es el exorcismo, es algo que se practica en la actualidad, en la Iglesia Católica y en otras iglesias cristianas. Y se estudia, y se practica, y se capacita. Hay curas en determinadas iglesias que practican el exorcismo, que es directamente sacar al demonio que está en una persona. También es muy necesario el don de discernimiento en la historia del cristianismo para definir las falsas doctrinas o las herejías o los falsos profetas que se dieron a lo largo de la historia del cristianismo. Ahora, después de haber escuchado y visto la explicación de estos dones espirituales dados por Dios para la iglesia, yo te pregunto, ¿cuál has usado vos o le vas a pedir a Dios que te otorgue? Siempre que esté en su santa voluntad hacerlo. Necesitamos una iglesia con dones espirituales que sean recibidos y ejercidos para bien de la comunidad. Y tengamos en cuenta lo que Pablo también le dice a los corintios, pero en el capítulo 13, que todos estos dones no son nada si no se administran con amor. El amor es lo que nos identifica como creyentes. El amor que recibimos de Cristo y el que damos, eso nos hace diferentes. Y el amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos es lo que nosotros tenemos que vivir